Aunque en muchas ocasiones la psoriasis se percibe como una enfermedad leve y de carácter dermatológico, ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como grave y sistémica y afecta alrededor del 2% de la población. Hoy contamos con el doctor Pablo de la Cueva, miembro del Grupo de Trabajo de Psoriasis de la Academia Española de Dermatología y Venerología y jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Doctor, muy buenas. Encantado de estar con vosotros, de estar en Gaceta Médica. La psoriasis es una patología cada vez más conocida, pero parece que se conoce mucho por los pacientes, por los dermatólogos, pero falta quizás un poco más de conocimiento también por parte de otras especialidades, esa visión más global, digamos, de la enfermedad. Sí. La verdad se está trabajando mucho en difundir lo que es la psoriasis, los pacientes con las asociaciones de pacientes, con lo que se les explica a los pacientes, tienen mayor conocimiento de su enfermedad, los dermatólogos también tenemos conocimiento de la enfermedad y sus repercusiones sistémicas, pero fundamentalmente hay otros especialistas o médicos de atención primaria o pediatras, médicos generalistas, que debemos incidir más en sus asociaciones, en la asociación de la psoriasis con la comorbilidad psiquiátrica, digestiva, otro tipo de comorbilidades como la artritis, que es muy importante también para estos pacientes, aparte de la cardiovascular. Porque hablamos de una enfermedad que produce una inflamación sistémica, ¿no? ¿Y cómo influye todo esto? ¿En qué abanico de patologías puede influir? Existe un riesgo mayor de eventos cardiovasculares. Los pacientes tienen más factores de riesgo, tienen más tensión arterial elevada, más hipertensión, tienen más diabetes, más obesidad, más síndrome metabólico, por ejemplo. Los pacientes con psoriasis también tienen una repercusión sobre su psique, sobre su calidad de vida muy importante, tienen más frecuencia de ansiedad y depresión, también hábitos alcohólicos, hábito tabáquico, se relaciona con la psoriasis. Todo este tipo de asociaciones la tienen los pacientes con psoriasis. Digamos que cuanto más pronto se trate a los pacientes y se controle esa inflamación sistémica, menos riesgos puede haber, por ejemplo, de eventos cardiovasculares. En general sí, en general no hay unos estudios, unas cohortes de muchísimos años de evolución para demostrarlo fehacientemente, pero está claro que cuando hablamos de una enfermedad sistémica, inflamatoria, global para el paciente e incidimos disminuyendo esa inflamación, por supuesto que lo que pensamos es que incidiremos positivamente sobre una disminución del riesgo cardiovascular y de otras asociaciones de los pacientes. Hoy por hoy el diagnóstico y el tratamiento es temprano, se llega a tiempo, todavía estamos un poco deficientes en este sentido. El diagnóstico es fácil en general para un médico generalista, para un dermatólogo, pero muchas veces hay retrasos o por desconocimiento de la patología o desconocimiento también de los tratamientos. Todavía está en la mente de muchos compañeros el que la psoriasis no tiene cura, que es una enfermedad evidentemente es crónica, puede durar toda la vida, pero sí que tiene buenos tratamientos para por lo menos paliar los síntomas y quitar las lesiones de psoriasis. Por tanto, muchos pacientes están quizá infratratados y deberían ir más al dermatólogo o tratados por el médico generalista, por el médico de atención primaria, para buscar la mejor solución para ellos. En definitiva, se busca un buen control, ¿no? Por lo menos de las lesiones, para que no sean, digamos, pues no haya picor, no sean incómodas tampoco para, claro, los pacientes. Claro, es lo que se pretende, sobre todo que el paciente esté contento, tenga calidad de vida. La percepción de la enfermedad es muy distinta por cada paciente, mujeres, hombres, personas mayores, personas jóvenes, incluso niños, y va a incidir la patología de forma diferente en ellos. Lo que tratamos es adaptar el tratamiento a los requerimientos del paciente. Evidentemente, cuanto más quitemos las lesiones, más aclaremos las lesiones de psoriasis, más calidad de vida va a tener el paciente, pero muchas veces nos tendremos que adaptar también la velocidad del tratamiento. Haremos tratamientos más intensivos en pacientes que tengan más requerimientos y a lo mejor pacientes que no les importa tanto la enfermedad, vamos más poquito a poco. De alguna forma, ¿cómo se puede estructurar todo ese tratamiento? Porque ahora mismo, gracias a Dios, hay un montón, ¿no? O se está aumentando muchísimo el arsenal terapéutico. Sí. Cada vez tenemos más tratamientos y yo es lo que les indico a los pacientes, porque la palabra psoriasis muchas veces se llena de negatividad en las consultas y en la mente del paciente y la mentalidad, por decirlo así, social. Pero la psoriasis ahora mismo está de enhorabuena a nivel terapéutico, porque tenemos muchas opciones terapéuticas, muchos tratamientos para ella. Pero sí que es verdad que un porcentaje muy elevado de pacientes tiene psoriasis leve,
para lo que tenemos tratamientos buenos, pero son tratamientos tediosos porque es tratamiento tópico, de aplicárselo todos los días en muchas ocasiones, y tenemos que incidir en la adherencia, intentar animar al paciente para que cumpla con el tratamiento y sea positivo. Y esto se trata de un 70-75% de los pacientes con psoriasis leve. Cuando ya pasa a psoriasis moderada o severa, sí que el arsenal es más amplio, sí que son patologías más severas, por tanto, pues son moderada-severa, pero tenemos muchos tratamientos para ellos. Hay que explicarlo y, sobre todo, darle esperanza, darle salida al paciente porque realmente existe. Cada persona además tiene una patología diferente, ¿no? Diferentes zonas afectadas, los brotes van surgiendo. ¿Se sabe algo en cuanto a el porqué de la aparición, la causa de la aparición y cómo pueden influir estos brotes o por qué se producen? La historia natural de la psoriasis es muy caprichosa, de hecho puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde un bebé que pueda tener psoriasis hasta un señor de 80 o 90 años que puede empezar con psoriasis, es decir, es muy caprichosa. Y una vez ha aparecido, hay remisiones espontáneas, incluso hasta un 30-40% de pacientes que han empezado con psoriasis tienen un brote y después no tienen, pero el curso crónico es lo más frecuente, es decir, que durante muchos años o toda la vida, desde que ha aparecido, tengamos psoriasis. Las localizaciones pueden ser distintas también, el cuero cabelludo, los codos, las rodillas, zona de sacro, son lo más frecuente, pero hay personas que tienen en todo el cuerpo, o personas que tienen solo en la zona genital, con lo que eso condiciona, o en las manos o en los pies, que les va a dificultar muchas veces las actividades de la vida diaria, y es por tanto, como es una enfermedad que es muy difícil saber cómo va a evolucionar, nos tenemos que adaptar en cada momento a la situación. Se habla de que quizás el estado de estrés o de ansiedad pueda influir en la aparición de estos brotes. Sí, claramente. Aunque la causa evidentemente es genética, de desarrollar la psoriasis más causas ambientales, hay muchos factores que desencadenan la psoriasis o que la empeoran. Cuando pasamos a los pacientes los cuestionarios sobre con qué relacionan el empeoramiento de su psoriasis, casi todos nos indican que el estrés, el aumento o la ansiedad va a provocar más psoriasis. Cuando tenemos pues eso, mucho agobio, mucha carga laboral, escolar, etcétera, van a tener peor las lesiones. ¿Cómo cambió el panorama de los biológicos esta patología? Cambió mucho, cambió muchísimo. En los años 2000, 2005 es cuando empezaron los biológicos en psoriasis y realmente antes de este periodo muchos pacientes no eran controlados. Teníamos la terapia sistémica, que es buena terapia, pero para muchos pacientes o por toxicidad o por falta de eficacia no era una opción adecuada y muchos pacientes se ingresaban en las unidades de dermatología de distintos servicios. Con la aparición de los biológicos hemos visto que son fármacos seguros, eficaces, cada vez tenemos menos ingresos, cada vez la calidad de vida global de los pacientes con psoriasis moderada severa es mejor. Ahora mismo, ¿cuáles son los fármacos que están disponibles, ¿no?, para los pacientes? Hay fármacos, tratamiento tópico para la psoriasis leve, y cuando hablamos ya de psoriasis moderada severa o moderada grave tendremos los tratamientos sistémicos que llevan muchos años en el mercado y los tratamientos biológicos que han ido apareciendo: infliximab, etanercept, adalimumab, ustekinumab, recientemente secukinumab, y a principios del año 2016 ha aparecido apremilast, que no es tratamiento biológico, es molécula pequeña, es un inhibidor de la fosfodiesterasa y es un tratamiento oral que ha aparecido y nos va también a condicionar un aumento del espectro terapéutico de la psoriasis. O sea, que ¿cuántos pacientes, digamos, de moderada a grave podrían ser susceptibles de utilizar estos fármacos? Realmente, cuando se habla de psoriasis moderada grave, hablamos como de un 25% aproximadamente de la psoriasis, y la psoriasis más o menos la tiene un 2% de la población general, pues echando cuenta serían miles y miles de pacientes. Realmente todos estos miles de pacientes no vienen a nuestras consultas, o ha fallado la estadística o realmente no están todos en nuestras consultas, por eso la difusión y que vengan a las consultas es importante. Normalmente esta psoriasis moderada grave se asocia con una vivencia muy negativa de la enfermedad y nos va a condicionar el ámbito laboral, social, familiar, sexual, etc. Entonces creo que para estos pacientes con una gran incidencia en la calidad de vida debemos dar esta opción terapéutica para conseguir esa mejora.
Con todas estas posibilidades, las mejoras que han supuesto los nuevos fármacos, el objetivo de PASI, de lograr ese blanqueamiento de las lesiones, digamos que se está quedando ya obsoleto. Todavía el PASI lo utilizamos mucho. De hecho, en los ensayos clínicos siempre se hace PASI. Antes queríamos un 50% de mejora de las lesiones. El PASI nos va a indicar la extensión de las lesiones y cada lesión, como es de infiltrada, de eritematosa, de descamativa, es un índice de severidad. Todavía lo seguimos utilizando evidentemente en las consultas porque es un dato objetivo, no es objetivo al 100%, pero es lo mejor que tenemos para ir evaluando al paciente y cómo va mejorando. En todos los pivotales lo que se ve es la mejoría del 50%, o del 75%, o del 90%, o del 100%. Yo siempre digo que es sentido común, es hablar con el paciente, ver cómo están las lesiones, cómo de satisfactorio está siendo el tratamiento, y yo creo que tendremos que enfocar sobre todo a la mejora de la calidad de vida, de los síntomas y de los signos, el tratamiento. ¿Cómo se pueden manejar esos pacientes que bueno, tienen riesgo, tienen comorbilidades? Pues hablábamos del tema de pues, enfermedades cardiovasculares. ¿Pueden hacer estos pacientes a los tratamientos biológicos, por ejemplo? Pueden hacerlo. De hecho, algún tratamiento biológico viene bien para estos riesgos, para artritis psoriásica, que es otra de las comorbilidades, el riesgo cardiovascular. Evidentemente, cuando mejoramos las lesiones va a disminuir el riesgo de ansiedad, de depresión, etcétera. Es importante disponer de estos tratamientos y que realmente se los podamos ofrecer a los pacientes. ¿Cuánto habrá que esperar? Porque antes comentaba que no había cortes suficientes como para hablar ya de esa influencia en posibles comorbilidades, pues por ejemplo un infarto, ¿no? Por ejemplo, de miocardio. ¿Cuánto habrá que esperar? ¿O se tendrá algún día estos datos de la relación? Yo creo que se tendrán, sobre todo porque estamos estudiando muchísimo. Muchos pacientes nos vienen a la consulta, no, es que no hay nada para la psoriasis, no se está investigando muchísimo por todos los agentes actuales de la psoriasis, tanto los pacientes con sus asociaciones, los dermatólogos, los médicos en general, los laboratorios farmacéuticos, estamos investigando muchísimo y queremos llegar a conclusiones. Para esto probablemente tendrán que pasar unos cuantos años, es difícil aventurarme a poner una cifra exacta. Se está investigando también precisamente en los biomarcadores, ¿no? Eso que está tan de moda para individualizar también el tratamiento. ¿Cómo está ahora mismo la investigación? Estamos a niveles todavía muy incipientes, digamos. Sobre los biomarcadores sí que hay una muy buena investigación, pero digamos que es minoritaria con respecto luego a la práctica clínica habitual. No es habitual el hablar de biomarcadores en consulta o en historia clínica, etcétera. A día de hoy se investiga, se está avanzando, pero no tiene esa aplicabilidad en la consulta diaria. Igual que la genómica, la farmacogenómica, para ver cada tratamiento, dependiendo del perfil genético del paciente, cómo va ese tratamiento en ese paciente para individualizarlo, como bien has comentado. El objetivo es individualizar. Sí que es verdad que muchos de los tratamientos actuales y los que van apareciendo nuevos tienen una eficacia altísima, y por tanto a casi todos los pacientes le van bien. Entonces, por un lado está muy bien individualizar, pero como tenemos un recurso que va bien a un porcentaje muy elevado, pues bueno, ahí vemos quién va a ganar de los dos. Hay una enfermedad que parece que va muchas veces de la mano, ¿no? de la psoriasis, que es la artritis psoriásica. ¿Cuál es la relación entre las dos patologías y cómo pueden también algunos de estos fármacos biológicos ayudar a estos pacientes? Realmente la relación de psoriasis y artritis psoriásica es clarísima, un 20-30% aproximadamente. Si vamos a los estudios hay muchísima fluctuación de los porcentajes, pero aproximadamente un 20-30% de los pacientes con psoriasis tienen artritis psoriásica o la van a desarrollar. Evidentemente, si tratamos la psoriasis, que suele aparecer en el 70-80% antes que la artritis, es decir, primero psoriasis y después artritis, eso será 75-80% de los pacientes. Si tratamos bien la psoriasis con tratamientos sistémicos que evitan la progresión a la artritis, tendremos probablemente una cohorte de menos porcentaje de artritis.
se está avanzando mucho en la relación entre dermatología y reumatología. Cada vez tenemos más en nuestros servicios o en nuestros hospitales consultas conjuntas de dermatología y reumatología para llegar o mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Evidentemente la artritis psoriásica es fundamental porque va a suponer mucha merma de la calidad de vida, el paciente va a tener dolores, rigidez, va a tener incapacidad funcional muchas veces, y creo que trabajar en conjunto con los reumatólogos y con y los otros agentes será muy positivo. Estos pacientes, digamos que se ha demostrado que cuando está controlada la enfermedad severa o de grave a severa, con fármacos se evita la progresión a la artritis reumatoide. No hay grandes cortes, perdón, a la artritis psoriásica, no hay grandes cortes, pero está claro que cuando nosotros, y yo que paso la consulta conjunta con la reumatóloga de mi hospital, cuando le haces tratamiento al paciente, le desaparece la artritis, mejoran los dolores, mejora la capacidad funcional, es decir, se ve claramente. A veces han consultado por otra cosa distinta a la psoriasis y realmente tú le has puesto un tratamiento biológico, un tratamiento sistémico, como puede ser el metotrexato, y los dolores han disminuido o han remitido del paciente y hemos mejorado, por tanto, la artritis psoriásica subyacente que tenía el paciente. O sea, que hay relación, digamos, totalmente directa. Sí, hay relación directa. De hecho, es que los mismos tratamientos que utilizamos, o muchos de los tratamientos que utilizamos para la psoriasis, son los mismos que se utilizan para la artritis psoriásica, y de hecho ensayos clínicos que para artritis psoriásica también se mide el PASI de la psoriasis o viceversa. Muchas veces vamos de la mano, evidentemente. Esta es una relación clara con otra enfermedad autoinmune, pero ¿hay relación entre psoriasis y otras patologías que podrían ser también de este calibre, de autoinmunes? Hay otras enfermedades autoinmunes más relacionadas entre sí, pero sí que la psoriasis está más relacionada, por ejemplo, con enfermedad celíaca. Hay mucho más porcentaje de celíacos entre psoriásicos y otro tipo de alteraciones tiroideas, etcétera, pero no es tan frecuente como otras patologías. Y bueno, tenemos un escenario alentador con nuevas posibilidades terapéuticas. Ahora solo falta que se pudieran prescribir, ¿no?, en el día a día a los pacientes. Sí, el acceso y la equidad. Es decir, que el paciente que tengamos la necesidad de emplear estos tratamientos deberíamos tener acceso para dárselo como posibilidad en su arsenal terapéutico y que mejore, y luego la equidad entre las comunidades autónomas, entre ellas y dentro de la misma comunidad autónoma. Creo que es fundamental que sea homogénea la asistencia sanitaria o el proceso de la psoriasis. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor de la Cueva, por haber estado aquí hablando de este tema tan interesante, que seguramente seguiremos actualizando con los nuevos tratamientos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros.